reescribe la historia del Inca Garcilaso, recalcando el afán por el oro de los españoles como la metáfora de la discordia. Cornejo Polar propone que la figura y obra de Garcilaso, Inca de la Vega, sirvieron para construir en el siglo XIX y XX la imagen simbólica de una nación integrada. En su balada La India, González Prada reescribiría la historia de Garcilaso Inca, creando multiformes despliegues en sus baladas peruanas, precisamente a partir de la metáfora del oro, con el fin de mostrar en términos de violencia y empobrecimiento el mestizaje y la situación contemporánea del indígena y de la mujer. Otros participantes de las veladas también escribirían leyendas andinas, como La Segunda Vista de Ángela Carbonell y La Flor del Mixquichalca de Abelardo Gamarra. En el plano de la recepción no está de más establecer que los críticos literarios peruanos contemporáneos, con la excepción del notable estudio de Neyri y también los estudios de Thomas Ward y de Isabel Taussín, posiblemente siguiendo los negativos comentarios que expresara Ribagüero en 1905, no mencionan la publicación de La Quena, los otros críticos, en sus historias de la literatura. José de la Riva Agüera, en su tesis para el Bachillerato de Letras, Carácter de la Literatura del Perú Independiente, vacila en incluirla o no. Y dice, cito, «Dispénseme el lector mi falta de galantería, perdone la airada sombra de la ilustre dama argentina que tanto y tan de veras amó al Perú, mi ruda franqueza. En los frutos del ingenio de la señora Gorriti, lo mismo que en los de las señoras que concurrían a su tertulia, a primera vista se distingue a la Basse Bleue. Sería seguramente, puesto que los que la conocieron lo afirman, mujer discreta de trato agradable y distinguido, pero como escritora me parece detestable. Son sus obras las más tediosas, afectadas y tontas que produjo la escuela romántica». Una de sus leyendas en prosa o novelas cortas, La Quena, tiene por argumento la popular tradición cusqueña que ha servido a Ricardo Palma para su Manchaipuito. Lo que en Palma es pasión intensa, vibrante y trágica bajo la pluma de Gorriti se convierte en una serie de prodigiosas y descabelladas aventuras sin asomo de lógica ni de verosimilitud histórica, en que andan revueltos sepulteros y conjuros, celos, venenos, tesoros ocultos, serenatas, amores misteriosos. Es un romanticismo de escalera abajo, romanticismo de hachones y cementerios, del año 1840. Si en algún recuerdo merece La Quena es porque de la fecha de su publicación, 1846, resulta una de las primeras obras francamente románticas que se escribieron en el Perú. Vale la pena detenerse en el comentario que efectúa Ribagüero por varios motivos. Primero, porque no obstante la severa crítica que hace de la literatura de Gorriti, irónicamente lo que llama la atención es el reconocimiento que da a La Quena. Ribagüero también repara, aunque no explora, que esta es una de las primeras obras románticas que se escribiera en el Perú y que influenciaría una de las tradiciones de Palma y ciertamente las baladas peruanas de González Pradas. Estos, y acá termino porque ya se me termina el tiempo, estos son aspectos sustanciales, por cierto, ignorados, que evidencian la necesidad de reconsiderar y repensar el importante rol que tuviera Gorriti en el desarrollo de la cultura literaria peruana de la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de este contexto, las baladas peruanas de Manuel González Prada son una manifestación del romanticismo peruano que busca representar al indígena y mostrar las injusticias por las que pasaba. El texto, que reúne 45 baladas que relatan las historias de los andinos, están arregladas de diferentes maneras. En estas baladas se recurre a la época colonial, prehispánica para explorar ciertos problemas relacionados con la formación de la República y sus ciudadanos. Lejos de ubicar sus baladas en el reciente pasado para apartarse de la realidad actual, González Prada escoge esta época para expresar con mayor libertad su primera opinión sobre la realidad del indígena. En el caso de las baladas andinas que González Prada escribiera, no se trata ni de una modalidad puramente literaria o de una postura exótica, más bien lo que sucede es distinto. A través de las relaciones amorosas melodramáticas que construye, por ejemplo, en la balada de la India, La hija del curaca, Canción de la India, a González Prada le interesa, por un lado, mostrar la heterogeneidad apabullante de la joven nación, el sufrimiento de cada uno de los individuos subordinados y, por otro, reivindicar la dignidad de la mayoría de los habitantes peruanos que no se consideraban aún ciudadanos, los indígenas y las mujeres.
En términos temáticos y de tratamiento, podemos observar que las veladas peruanas pradianas se conjugan con las leyendas y romances gorditianos. Aquí estamos frente a un momento inicial de acercamiento al indígena que va más allá de una representación nativista y que después él va a seguir trabajando en la etapa de la posguerra, lo cual ya no voy a continuar por falta de tiempo ahora, y que va a tomar otro tipo de discurso, pero de todas maneras queremos evidenciar que hay un momento fundacional y que hay todo un continuum que hay que leer y encajarlo con el trabajo que se hicieron durante el primer periodo de la preguerra con las veladas y el discurso civilista de Juana Manuela Gorriti. Gracias. Gracias, Rocío. Ahora continuamos con Ana Gómez Pérez del Loyola College. Bueno, estoy muy contenta de poder participar en este coloquio aquí en mi universidad y pido paciencia a todos también porque no soy ninguna experta en González Prada. Me hace mucha ilusión hablar voy a hablar un poco de González Prada y Unamuno, la breve relación que hubo entre ellos. Tanto Manuel González Prada como Miguel de Unamuno fueron personalidades controvertidas en sus países y fuera de ellos. Los móviles de su labor intelectual eran similares. Buscaban empujar a sus contemporáneos a una acción que renovara de raíz la política, la sociedad y la cultura. Unamuno, 16 años más joven, presenció en su juventud la Guerra Hispanoamericana de 1898, el final de la colonización de ultramar española y la puesta en evidencia de los grandes problemas de la época de la restauración que empezó en 1874. El llamado desastre del 98 fue para la generación de Unamuno el principio de una conciencia activa frente a las polarizaciones sociopolíticas que llevarían a España primero a una segunda república y después a la Guerra Civil de 1936. Otro desastre nacional, en este caso la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883, definió la tarea intelectual de González Prada. Prada luchó en esta contienda territorial y la derrota le empujó a reflexionar sobre Perú, sobre las razones de su caída en desgracia y la imperiosa necesidad de una recuperación moral y nacional. Fruto de estas reflexiones es su primer libro, Páginas Libres, recopilación de discursos y artículos publicada en París en 1894. Un conocido común de González Prada y Unamuno le dejó a este último Páginas Libres y al escritor vasco le gustó muchísimo. En una carta dirigida en 1900 a Carlos Amézaga, su primer corresponsal peruano, Unamuno escribe, cito, «De ahí apenas conozco más que a Palma y a un crítico, Prada, autor de unas Páginas Libres que me gustaron mucho, pero mucho. Es hombre de juicio serenísimo, sus estudios sobre Valera y Núñez de Arce magistrales y uno sobre la lengua y el catolicismo que me parecía estar oyéndome. Libro precioso, lo más sólido acaso de crítica americana que conozco». Fin de la cita. En boca de Unamuno es este un elogio nada desdeñable, puesto que el escritor vasco sin duda fue, entre los de su generación, si no el único, sí el que más relación tuvo con los escritores latinoamericanos. Se preocupó de leerles y de que le leyeran, y además, desde 1901, mantuvo durante 6 años una columna sobre literatura latinoamericana en la revista española La Lectura, donde reseñó más de 50 libros, y a través de la cual puso en práctica su idea de diálogo hispánico desde la igualdad. Expresó con insistencia la necesidad de apertura por parte de España a la producción del pensamiento latinoamericano para conseguir mantener abierta la ya quebrada comunicación como una comunidad que miraba con recelo cualquier intento colonizador por parte de la antigua metrópoli. Existió, aunque mínimo, el contacto directo entre los dos intelectuales. En la introducción al Tonel de Diógenes, texto póstumo de su padre, Alfredo González Prada explica su breve y desafortunado encuentro epistolar. Cito, «Hacia 1900
hacia 1900, Prada, mi padre, ¿no?, recibió una carta de Unamuno. Bastante sorprendido, le respondió. Pudo haberse seguido entonces una interesante correspondencia, pero a la segunda carta, Unamuno abordó uno de sus temas favoritos, su desagrado hacia los autores franceses porque, decía Unamuno, escriben con excesiva claridad. Mi padre, para quien la lucidez en la expresión constituía el sine qua non de un escritor, no estaba de acuerdo con Unamuno, pero, decidido a no entrar en debate al respecto, no contestó jamás a la carta. Fin de la cita. No ha quedado ninguna de las tres misivas, pero creo que esta cita, junto con otros datos en las cartas de Unamuno, contradice sin dejar lugar a dudas la afirmación de Luis Alberto Sánchez de que Prada y Unamuno mantuvieron una relación epistolar desde 1897 hasta la muerte de González Prada en 1918. Sí parece cierto que desde 1901 González Prada enviaba a Unamuno sus obras dedicadas. Sin embargo, es significativo comparar las dos dedicatorias de las que queda constancia. En la primera edición de Minúsculas de 1901, según testimonio de su hijo y de Sánchez, Prada escribió: a don Miguel de Unamuno con toda mi admiración y toda mi simpatía, lo que contrasta con la sobriedad de la dedicatoria de Exóticas, único libro de González Prada que todavía está en la biblioteca de Unamuno de Salamanca, y esta es la cita, esta es la dedicatoria. Al señor Miguel de Unamuno, M.G. Prada, Lima, octubre de 1911. Creo que ha cambiado mucho el tono, ¿no? Por su parte, Unamuno, como veremos más adelante, establece en uno de sus mejores ensayos sobre literatura latinoamericana un diálogo virtual con González Prada, a pesar del silencio epistolar de este. Aunque nunca habló de la poesía ni de ningún otro texto pradiano, es indudable el efecto duradero y profundo que tuvo en él Páginas Libres. Son varios los aspectos que me gustaría comentar de esta intensa admiración de Unamuno por el primer libro de González Prada. El primero, el más obvio en un encuentro de Prada con cualquier intelectual de España, está relacionado con el vehemente antiespañolismo del escritor peruano, base de su teoría del progreso positivo de América. En los ensayos de Páginas Libres se puede apreciar una estructuración nacional específica enfocada hacia la creación textual de una nueva mentalidad peruana. De los 6 ensayos dedicados exclusivamente a la figura de un intelectual o de un político, 2 son de figuras peruanas, 2 de franceses y 2 de españoles. Los peruanos son los modelos ejemplares Grau y Vigil. El contraalmirante Miguel Grau fue el gran héroe de la Marina peruana durante la Guerra del Pacífico. El ensayo sobre Francisco González Vigil, precursor en Perú de la lucha por la libertad constitucional de cultos, destaca la actitud beligerante de Prada frente a la Iglesia Católica. La cuarta parte del libro analiza 4 extranjeros, 2 franceses y 2 españoles, estableciendo así 2 ejes para la búsqueda y el rechazo de influencias intelectuales después de los 2 ejemplos a seguir de hombres de acción peruanos. Los 2 franceses son 2 autores muy admirados por González Prada: Víctor Hugo, gran escritor romántico vinculado a ideas revolucionarias, y Renan, quien con su Vida de Jesucristo desdiviniza el cristianismo y actúa para Prada de una manera positiva en la posibilidad de progreso hacia un futuro aconfesional. Los 2 españoles presentados, sin sorpresa, son ejemplos negativos. Juan Valera, el crítico español que más se había ocupado de las letras latinoamericanas antes de Unamuno, mostraba, según González Prada, una obvia actitud paternalista frente a América, a la vez que un talante ambiguo antiliberal en política que le gana su abierta antipatía. El segundo español al que sin duda ataca con más virulencia es Emilio Castelar, político republicano de finales del XIX que llegó a ser presidente de la Primera República. Sorprende la selección, habiendo tantas figuras políticas españolas de esa época de ideas radicalmente contrarias a González Prada,
pero la antigua oposición de Castelar con alguien tan admirado por Prada como el protoanarquista Pi Margall, también presidente de la Primera República, y especialmente la defensa de Castelar de estrategias conciliatorias con los gobiernos conservadores de la Restauración, pueden explicar su selección y el tono insultante de todo el ensayo. La quinta y última parte de Páginas Libres se inicia con una crítica al poema largo Luzbel del poeta español romántico Núñez de Arce. En ella González Prada indica a menudo su admiración por este autor, pero dedica el ensayo por completo a censurar un poema que según él pudo haber sido la obra cumbre de Núñez de Arce, pero no lo fue. En su conferencia en el Ateneo de Lima de 1886, Prada hace un amplio e intenso repaso de críticos y escritores españoles. Es paradójica la estructura de este discurso, en el que se da una muestra clara de lo bien que conocía Prada a los escritores españoles de todos los siglos y cuánto los apreciaba, para terminar con la primera expresión de la necesidad de separarse de España intelectualmente. Dice, cito, «Volvamos los ojos a los autores castellanos, estudiemos sus obras maestras, enriquezcamos su armoniosa lengua, pero recordemos constantemente que la dependencia intelectual de España significaría para nosotros la indefinida prolongación de la niñez». Fin de cita. 2 años después, esta idea será expresada con mucha mayor violencia, actitud que será constante en el resto de su obra y que forma la médula de su búsqueda de cambio cultural, social y político en Perú. Cito, «Regresar a España para introducir nuevamente su sangre en nuestras venas y sus semillas en nuestra literatura equivale a retrogradar. El enfermo que deseara transfundir en sus venas otra sangre elegirá la de un amigo fuerte y joven, no la de un abuelo decrépito y extenuado. La renovación de las simientes se debe considerar también como precepto literario. Siempre la misma semilla en el mismo terreno hace degenerar la especie». Fin de cita. Esta idea guarda un obvio paralelo con la famosa exclamación de su discurso en el Polietama, y cito la famosa, «los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra», ¿no? Siendo España, y con ella lo que Prada consideraba como perniciosas generaciones españolistas del Perú, una mitigación de lo viejo y caduco que debe ser destruido por los nuevos americanos, el futuro. Unamuno conocía bien estas tendencias en muchos intelectuales latinoamericanos, entendía sus razones, pero también hizo un gran esfuerzo para establecer buenas y sanas relaciones entre España y América. Esta es la intención que guía uno de sus artículos más importantes, que publicó en La Lectura, titulado «Algunas consideraciones sobre la literatura hispanoamericana a propósito de un libro peruano», de 1906. El libro peruano al que se refiere es la tesis de Ribagüero, que estabas mencionando, es la tesis de Ribagüero sobre la literatura peruana desde la independencia, enviada a Unamuno por Ricardo Palma. A la crítica que González Prada hacía a Valera de que éste pertenecía a, y cito, los muchos críticos españoles que, si bien admiten la emancipación política, siguen considerándose aún como los amos intelectuales de Sudamérica, fin de la cita, Unamuno responde en este ensayo con una llamada de atención a sus compatriotas. Cito, «Me parecen dañosísimos y disparatados los pujos de magisterio literario respecto a América, que aquí en España se dan muchos, el desatinado propósito de ejercer el monopolio del casticismo y establecer aquí la metrópoli de la cultura». Fin de cita. Más adelante añade, «Tenemos que acabar de perder los españoles todo lo que se encierra en eso de madre patria y comprender que para salvar la cultura hispánica nos es preciso entrar a trabajarla de par con los pueblos americanos y recibiendo de ellos, no solo dándoles». Fin de la cita. Unamuno quería también una mayor apertura en España frente a todas las variantes del español para enriquecer la lengua y convertirla en verdaderamente universal. Cito, «Desde que el castellano se ha extendido a tierras tan dilatadas y tan apartadas unas de otras, tiene que convertirse en la lengua de todas ellas, en la lengua española o hispánica, en cuya continua transformación tengan tanta participación unos como otros.
Un giro nacido en Castilla no tiene más razón para prevalecer que un giro nacido en Cundinamarca, o en Corrientes, o en Chihuahua, o en Vizcaya, o en Valencia. Fin de la cita. Aunque González Prada califica la lengua española de valerosa y progresiva lengua castellana, dice, en su primer ensayo de 1886, el más comedido, como ya hemos visto, nada más lejano para él que la universalidad que busca Unamuno en el español. En su ensayo Notas acerca del idioma, de Páginas Libres, Prada escribe, cito, «Quien habla español habla con España, quien habla inglés con medio mundo. Podría tal vez llamarse al español y al italiano lenguas de lo pasado, al francés lenguas de lo presente, al inglés y alemán lenguas del porvenir. Lenguas más que viejas avejentadas, todas las neolatinas necesitan expurgarse de la doble jerga legal y teológica legada por el Imperio Romano y la Iglesia Católica». Fin de la cita. De manera positivista, línea constante de su pensamiento que se percibe claramente en los argumentos de Páginas Libres, observaba Prada las lenguas como organismos vivos afectados por las posiciones ideológicas de sus hablantes. Si estas posiciones eran equivocadas, la lengua estaba enferma y necesitaba una cura inmediata. Una de las maneras en que se podía contrarrestar la nefasta herencia de España en el español era a través del francés, lengua que, según Prada, incorporaba, o sea, hacía parte de su cuerpo lingüístico, tanto la ideología procedente de la Ilustración como los resultados liberadores de la Revolución Francesa. No es casualidad que el ensayo que sigue a Notas sobre el idioma sea precisamente el titulado Revolución Francesa. El mayor contraste entre el francés y el español para González Prada era la claridad del primero. Cito, «Los autores franceses dominan y se imponen porque hacen gala de claros y profesan que lo claro es francés, que lo oscuro no es humano ni divino». Fin de cita. El francés y la cultura francesa son privilegiados en Páginas Libres como los más idóneos para una revitalización de lo peruano hacia un porvenir libre de los errores oscurantistas procedentes de España. Del francés emana una fuerza que hace retroceder a la Iglesia Católica misma, cito. El idioma francés encierra para el católico impiedad y revolución, enciclopedia y declaración de los derechos del hombre. Es la peste negra y hay derecho de establecer cordón sanitario. El catolicismo ha celebrado con el latín una alianza eterna. El dogma no cabe en las lenguas vivas, a lo muerto, lo invariable, a la momia, el sarcófago de piedra. Fin de cita. Unamuno, como he mencionado anteriormente, escribió en su primera carta a Mézaga que le parecía oírse a sí mismo en estos comentarios de González Prada sobre la lengua y el catolicismo. No así en los comentarios sobre Francia y lo francés. Precisamente en el momento en que Prada indica que Francia es el antídoto a lo español, un intelectual español como Unamuno, colonizado culturalmente durante más de siglo y medio por Francia y lo francés, reacciona de manera visceral, paralela a la rigidez antiespañola del propio Prada. Es este uno de los temas que apasionan al escritor español y, desafortunadamente, por el que perdió la ocasión de mantener correspondencia con González Prada, como nos cuenta su hijo. El mismo Unamuno se da cuenta de su exceso francófobo, pero lo expresa de manera irredenta. Cito, «Cuanto yo diga al respecto por mi propia cuenta podrá achacarse a mi reconocido misogalismo o francofobia, enfermedad o lo que fuere, en que me declaro incurso y de la cual no siento deseo alguno de curarme, sintiendo más bien que con los años se me hace crónica y más arraigada y profunda». Fin de la cita. No por nada Prada, hablando de Valera por su crítica a Víctor Hugo, había dicho «atacar todo lo francés, achaque de todo buen español». Fin de cita. Pero la cuestión francesa creó una sima insalvable para González Prada en el momento en que Unamuno criticó lo que para él era fundamental en la renovación lingüístico nacional que buscaba, la claridad que él admiraba tanto en los franceses. Prada identificaba claridad en el concepto y en la exposición con verdad. Además, según él, es responsabilidad del escritor hacerse entender por absolutamente todos,
como dice en Propaganda y Ataque, cito: «Lo que se toma por insuficiencia de las masas para comprender las ideas debe llamarse impotencia del escritor para darse a entender». Fin de cita. Para Unamuno, esta claridad se traducía en el hecho de que la tradición francesa había hecho accesible el pensamiento, pero a la vez lo había simplificado en exceso. La literatura francesa, dice Unamuno, es la que menos esfuerzo de comprensión exige, la más clara y diáfana, la más brillante, la que nos da en papilla el pensamiento universal, aunque sea debilitándolo. Fin de cita. Unamuno consideraba que la propaganda de claridad del mundo cultural francés era una trampa frente al genuino conocimiento de la verdad que él buscaba y que significaba a veces desestabilizar la base del conocimiento del individuo. En un artículo le dice a un supuesto lector, dice Unamuno: «¿Quién le ha dicho a usted que yo escriba siempre para poner en claro las ideas? No, señor, no. Muchas veces escribo para ponerlas en oscuro, es decir, para demostrarle a usted que esa idea de usted y otros como usted es en mí oscura y en ustedes también oscurísima. Yo he venido al mundo más a poner dificultades que a resolverlas». Para González Prada, la posición de Unamuno solo podía verse como un obstáculo. La pasión con que el escritor vasco se enorgullecía de dejar en el aire cuestiones importantes retrasaba el efecto inmediato del pensamiento luminoso que Prada quería para resolver aquí y ahora los problemas de Perú, y por lo tanto era inaceptable. Para terminar, y en contraste con este último desencuentro de los dos ensayistas, me gustaría señalar que uno de los mayores efectos de González Prada en Unamuno a través de Páginas Libres, quizá el más profundo, fue su último ensayo, La muerte y la vida. He comentado brevemente la habilidad de Prada en cuanto a la cuidadosa selección de los temas a discutir, y estoy convencida de que terminar su selección con una excelente disquisición sobre lo que Unamuno consideraba casi el único tema posible, el problema de la muerte para el que no tiene verdadera fe, tuvo un efecto enorme de sedimentación en la admiración del pensador español que ya había sido estimulada por el resto del volumen. Unamuno sufrió una crisis profunda de fe en los años 90, de la que nunca se recuperó y por la que mantuvo una obsesiva búsqueda de algún tipo de eternidad individual el resto de su vida. Prada, en un momento de terrible pérdida familiar, 4 muertes en 4 años, hace en 1890 todas las preguntas que atormentaban al escritor vasco, y el tono solemne y desolado del ensayo refleja sin lugar a dudas lo que Unamuno definió como el sentimiento trágico de la vida. Más allá de particularismos nacionales o lingüísticos, más allá de las discusiones sobre el catolicismo y el cristianismo en general o de sus posiciones ideológicas más o menos radicales, los dos coincidieron en oponer a su vida sin fe tranquilizadora, más intensa en Unamuno sin duda, pero no desdeñable en la obra de González Prada, una actividad constante de discernimiento de la verdad que mejorara la situación de sus contemporáneos y del porvenir de sus naciones. Las palabras finales de Páginas Libres probablemente encontraron eco en el sentir de Unamuno y de nuevo, como tantas veces a través de su lectura, le pareció estar oyéndose. Concluye González Prada su primer libro, cito: «No pedimos la existencia, pero con el hecho de vivir aceptamos la vida. Aceptémosla, pues, sin monopolizarla ni quererla eternizar en nuestro beneficio exclusivo. Nosotros reímos y nos amamos sobre las tumbas de nuestros padres. Nuestros hijos reirán y se amarán sobre la nuestra». Gracias. Bueno, con el peso de las ideas me parece que es urgente tomar un poco de café. Hay café para todos. Tenemos 10 minutos y vamos a comenzar el próximo panel a las 3:30.